Nuestra invitada de hoy es abogada y maestra en Derechos Humanos y Democracia, actualmente cursando el doctorado en Cultura de Derechos Humanos. Cuenta con una certificación en negociación del Harvard Negotiation Project y múltiples diplomados en áreas clave como violencia de género, derechos humanos y criminología penitenciaria. Con una destacada trayectoria de casi 30 años, ha trabajado en instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ocupando cargos de alto nivel como primera visitadora general y directora general en materia penitenciaria e inconformidades. Actualmente es presidenta de Reformas y Reintegración en México del G100, donde promueve iniciativas para la reintegración social y los derechos de personas privadas de la libertad en diversas entidades federativas. Su compromiso y experiencia la posicionan como una figura clave en la defensa y promoción de los derechos humanos. Hoy con nosotros, Hilda Telles Lino. Muy querida Hilda Telles Lino, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Hola, pues muy bien aquí en esta tarde ajetreada. Hoy fue un día bastante interesante con cosas muy buenas, entonces, pues muy bien, muy contenta de estar contigo y con tu auditorio. Mira, querida Hilda, que yo creo que tú no debes de tener otro tipo de días. Tus días, yo creo que desde que eras niña ya eran días muy dinámicos. Eres una Mm. persona que nos da ejemplo día con su actuar. Trabajas mucho, pero trabajas mucho en favor de los demás. Y eso es muy bonito, debes de sentirte muy satisfecha. Vamos a platicar un poquito, querida Hilda, porque tu trayectoria ha sido una trayectoria bien importante. Eres una abogada especializada prácticamente en el área de derechos humanos y democracia. Tienes una larga trayectoria en defensa y protección de los derechos, pero yo quisiera saber, para empezar a platicar, qué fue lo que te motivó a especializarte en derechos humanos, a dedicarte a la defensa de los mismos durante casi 3 décadas. ¿Dónde estuvo esa parte que en tu juventud motiva dedicarte primero a las leyes y luego posteriormente ir haciendo un camino que te permitiera llegar a la defensa de los derechos humanos de una manera tan destacada? Muchísimas gracias. Sí, pues mira, yo creo que sí es una parte muy importante, incluso que surge desde la niñez, desde la infancia. Yo me acuerdo que me la pasaba o a veces castigada en la escuela o castigada en la casa porque me decía mi mamá, deja de meterte en problemas, o sea, no es tu problema. Me gustaba siempre de chiquilla defender las causas injustas. Si algo pasaba, yo era la que iba a sonarme al otro compañerito y así. Entonces, sí es una situación, creo, que de vocación innata, porque sí es algo que a la menor provocación de mirar o estar en contexto con algún tema de una injusticia, pues de inmediato me prende. Y entonces es así como pues primera etapa de mi vida, y algo pasaba, fíjate que yo he tratado de descubrir si había algún programa de televisión o algo, porque siempre me visualizaba de chiquita como que yo iba a ser una juez. O sea, nunca he sido juez ni nada por el estilo, pero sí tener algo que ver con la justicia. Supongo que algo vi, pero yo sí soñaba, o sea, soñaba con ser abogada y eventualmente con ser juez y todo. La vida me llevó por otro camino, no necesariamente el de la administración de la justicia, pero pues esto igual, o sea, terminé la secundaria, la preparatoria y me hacía muchísima ilusión estudiar derecho, justo por lo que te digo, pues tratar de encontrar o construir un espacio mucho más justo para todas las personas. Y básicamente terminando la universidad, por una situación personal, yo me casé la primera vez muy joven. Fui víctima de agresión y violencia familiar. Soy sobreviviente de un ataque feminicida y eso creo que es lo que mucho más me encausó a decir, tenemos que,
yo en particular trabajar muchísimo más, enfocarme por la defensa, sobre todo de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Empecé con unas amigas, formamos una asociación civil que se llamaba Apoyo y Solidaridad a la Mujer. Y en aquel momento dábamos asesoría jurídica y apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia. Posteriormente ingreso a trabajar a la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal en 1995. Y era cuando los derechos humanos realmente, y eso es bien importante señalarlo, no había una convicción en nuestro país de la defensa de los derechos humanos. Las instituciones de derechos humanos surgen más por un compromiso y una necesidad política. A Salinas de Gortari le imponen antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, al ver una serie de violaciones a derechos humanos en nuestro país, que se genere una instancia para la protección de los derechos humanos. Y bueno, en aquellos entonces se crea una dirección de área que estaba en la Secretaría de Gobernación que trabajaba con los derechos humanos, pero la naturaleza no era esa. Se tenía que buscar que fuera un organismo autónomo, independiente, y como lo es ahora, pues todas las comisiones son órganos autónomos constitucionales. Entonces, a partir de ahí empieza, y es en el 93 más o menos que se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y después las comisiones de las localidades de los distintos estados de la República. Y cuando se crea la de la Ciudad de México, tengo la oportunidad de ingresar a trabajar. Entonces es básicamente desde la fundación de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, y ahí arranca la trayectoria. Me acuerdo mucho que los abogados de aquel tiempo, pues los constitucionalistas y todo, decían, esto de los derechos humanos es una moda y va a pasar. O era el derecho administrativo o el derecho constitucional el eje de la actuación. Y esto como que de los derechos humanos parecía como que iba a ser una lógica, este, Pasajera y de pues como moda. de moda, una cosa así, y que iba a pasar eventualmente. Es aquí, Hilda, donde yo quiero preguntarte y hacer un recuento de hechos, diría yo, porque estamos hablando, fíjate, de 1993, 1995, pero había un agravante más. Tú eras joven y eras mujer. Entonces, el Ujú. ser mujer en esas épocas, aunque se diga lo que se diga, ni de chiste tiene que ver con lo que hoy tenemos. Si aún falta Claro. mucho, en aquel tiempo faltaba todo, no mucho, faltaba todo. O sea, era el momento en que empezaba a surgir la incorporación de mujeres a posiciones estratégicas, donde empezaba a Ujú. surgir que las mujeres profesionistas empezaran a destacar y a ganar espacios. Pero tú tenías una cuestión adicional, que era la juventud. Y la juventud muchas Ujú. veces ha sido un, un pecado que se quita con el tiempo, pero que en muchas Ajá. sociedades y más en esos tiempos todavía era aún más complejo. Sí, sí, realmente ingresé muy joven a trabajar a la Comisión de Derechos Humanos, pero afortunadamente quien en ese entonces encabezaba la presidencia de la comisión, el doctor Luis de la Barreda, creo que era un hombre como muy avanzado en el tema de la incorporación en sus equipos de hombres y mujeres. Fíjate que, por ejemplo, en aquel momento había dos visitadurías. Una era encabezada por un hombre y una por una mujer. La directora general de quejas era una mujer, su directora general de comunicación social era una mujer. Entonces, sí, él era, digamos, un hombre visionario en el sentido de decir la incorporación de las mujeres en el trabajo era fundamental. Yo, pues de verdad, muy feliz de haber podido trabajar en esa primera etapa de la comisión, y además también de gozar de la confianza de que, a pesar justo eso de mi juventud, eso no me restaba el ímpetu para decir, a lo mejor hasta en un sentido hasta irresponsable, de aventarme con los casos así durísimos, decir, tenemos un operativo o hay un motín, ¿quién va a dar la atención? Yo levantaba la mano, yo voy. Entonces, a lo mejor a veces yo ahora lo pienso ya a mis 53 años y digo, pues a lo mejor un poco en esa irresponsabilidad de la juventud y de esas ganas de crecer, de aprender, de
comerte al mundo, yo decía, yo voy, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve esa oportunidad de poder, como se diría coloquialmente, foguearme en las grandes ligas y en el campo de batalla. Y es lo que, bueno, pues creo que ha servido de base sólida para una trayectoria que sí, pues muchos años donde además siempre me he conservado, digamos, trabajando en instituciones que protegen los derechos humanos, ¿no? Para mí se convirtió, hoy te lo puedo decir con toda certeza, en una vocación de vida. O sea, me encanta, no me veo haciendo ningún otro trabajo. Cuando me dicen, oye, pero ¿no te gustaría estar en este espacio o en áreas de seguridad? Que me encanta el tema de seguridad. Pero digo, no, yo de verdad, mi vocación y mi vida la he enfocado en el ámbito de los derechos humanos y bueno, pues ahí, hasta en tanto Dios y la vida me permita, pues voy a seguir. Pues te va a permitir mucho tiempo porque fíjate cómo ha sido clave en esta secuencia histórica de tiempo en un México donde, a pesar de muchos problemas y de muchas cosas que son aún perfectibles, hemos avanzado. Me acuerdo mucho de ti en algún momento también de este México del año 2000 con don Gilberto Rincón Gallardo. Ujú. Fíjate lo que son las cosas, porque cuando llega el presidente Vicente Fox, en esa administración es cuando se decide hacer una institución en forma para el Así es. cuidado de las personas con discapacidad. Y Ujú, parece mentira, pero estos temas van muy de la mano. El ujú. derecho humano y todo lo que tú te has visto involucrada tiene que ver también con esa parte que tocó a don Gilberto Rincón Gallardo hacer de un México invisible un México visible. Y la verdad es que yo te recuerdo, porque somos más o menos contemporáneos, yo soy un Ajá. poquito más grande y la contaminación de la Ciudad de México me despintó el pelo, pero yo voy a cumplir 55 en diciembre y yo me acuerdo de ti y yo decía, bueno, yo era un director joven, tenía 29 años, pero pues Ujú. tú también eres una chava de 27, Sí. pero yo no me aventaba las batallas que tú. O sea, lo Ujú. más que podía pasar en Canal 11 era administrar egos de todo mi elenco, Ujú. pero lo tuyo era realmente épico. Y hacías equipo con todos ellos, me acuerdo. ¿Qué te dejó esa Sí. etapa, Hilda? Fíjate que también la etapa de trabajar en CONAPRED fue una de las más increíbles, porque además sí hay una diferencia, trabajar, o sea, mi trabajo ha estado entre lo local en la Ciudad de México y lo nacional en CONAPRED y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero el trabajo nacional es muy interesante porque además te permite ver las distintas realidades y los distintos Méxicos, porque pareciera que vivimos en un solo país uniforme, donde la gente tiene una sola condición o la gente tiene una sola situación económica o todo. Y no, justo te das cuenta que nuestro México tiene muchos Méxicos, tiene una pues diversidad absoluta en todos los sentidos, para bien y para mal. Pero particularmente en CONAPRED, que creo que además fue una de las instituciones fundamentales porque permitió visibilizar una situación que es de carácter estructural que incide totalmente en la violación a los derechos humanos, que es la desigualdad. La desigualdad estructural y las desigualdades en general, la desigualdad económica, la desigualdad social, pero sobre todo las desigualdades estructurales. Y CONAPRED se dio a la tarea de visibilizar, justo bajo la conducción de don Gilberto Rincón Gallardo, visibilizar esa parte donde las personas, la condición de las personas, sí era una diferencia para cómo tratar y cómo tratar sus derechos humanos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, hablando de las mujeres, no es lo mismo una mujer blanca con cierta educación, cierto contexto en un entorno urbano que una mujer que esté embarazada, por ejemplo, que una mujer indígena que vive en un entorno rural, que esté en condiciones de pobreza y que también esté embarazada. Podemos pensar que la ley establece que las mujeres tenemos derecho, por ejemplo, al acceso a la salud de manera general, pero ¿cómo sería la atención, por ejemplo, en esta etapa del embarazo de estas dos mujeres? Pues entonces sí nos hace mirar estas diferencias. Entonces yo creo que en esa parte esta institución sirvió muchísimo para visibilizar
justo estas categorías sospechosas, estas distintos grupos de población, como pues son propiamente las mujeres, los temas de condición de edad, en el caso de las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas de la diversidad sexual, en fin, como todos los grupos de población, ¿cuáles eran estas condiciones o características que favorecían que sus derechos humanos fueran vulnerados? Entonces, ese fue un paso maravilloso, de verdad. Bueno, es que yo en cada espacio en el que trabajo soy altamente feliz, o sea, me siento Eso me súper, encanta. súper plena y aprendo muchísimo. La verdad es que lo proyectas, eso te ha hecho en su momento ser una funcionaria sumamente confiable, empática, admirada y querida. O sea, la verdad es que la gente que se refiere a ti en cualquier campo, en el Women Economic Forum o en la parte de derechos humanos o en la parte donde tienen posibilidad de saber de ti, de escucharte, la verdad es que eres muy apreciada, muy valorada y eso es muy bonito. Creo que esta parte es fundamental porque cuando además de la profesión que se convierte en la vocación, en una vocación de vida, pues sí te permite justo disfrutar y entregar al máximo, ¿no? Yo creo que en esta parte además estoy convencida que el servicio público en paralelo también es una vocación. Que el servir a las personas, que el poder trabajar para mejorar alguna condición de su vida es fundamental y que es, insisto, es una vocación. Yo a veces me sorprendo y me encuentro aún en momentos que pueden ser o de descanso o más lúdicos, pero me veo que siempre estoy como en esta parte trabajando, pensando, alguien que llega y me consulta algo y enseguida me conecto con esa defensora de decir cómo pasó tal situación, hay que ver por qué no denuncias, buscamos a tal persona, hagamos tal cosa siempre como hacerlo. Creo eso fielmente, que se trata mucho de la construcción y de esta alianza maravillosa que es cómo una profesión se convierte en la vocación y en el proyecto de vida de una persona. A lo largo de tu experiencia en instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuál ha sido los desafíos a los que te has enfrentado en en la defensa de estos derechos humanos? Mira, yo creo que algunos de ellos sí tienen que ver primero justo con esto, con la condición de ser mujer. Eso creo que ha sido, pues, en general, y no digo que ya haya sido superado, porque todavía en este último cargo que yo tenía que trabajar mucho con Fuerzas Armadas, con gente del Ejército, Protección Federal o la propia áreas de seguridad y custodia penitenciaria, pues muchas veces también el que te vean que eres una mujer piensan como que no vas a tener la fortaleza para enfrentarte o tomar decisiones o enfrentarte a situaciones adversas dentro del propio trabajo. Pero pues siempre mostrando esta actitud de profesionalismo, pero además de fuerza, además de empatía, sin dejar de perder en ningún momento el lado humano, el lado sensible, pero también pues construyendo y sosteniendo de esa parte como fortaleza como mujer. Creo que esa ha sido una de las más características donde pues justo el trato es más como, ay, pues es una damita, es una mujer, entonces pues casi casi como que estas son cosas o áreas muy duras de trabajo y bueno, se dan cuenta que efectivamente pues no es así y que siempre detrás de una mujer y no solamente de mí, de muchas mujeres que me ha tocado compartir con colegas maravillosas mujeres. Hay muchísimo, muchísimo más. No solamente es esta parte sensible o frágil o amorosa o que pudiera mostrar debilidad, es justo lo contrario, ¿no? Un gran síntoma de empatía y de fuerza para construir. Entonces, esa yo creo que es una de las condiciones básicas. Y otra que también, que tiene que ver mucho con el tema de también el ser mujer,
esta como idea de que las mujeres siempre nos tenemos que preparar, debemos de estar preparadas, hay que prepararse más. Y yo siempre me pregunto, ¿y a los compañeros hombres nadie les dice que se preparen más? Mira, yo me topo con gente de verdad maravillosa y de verdad el haberte conocido, el tiempo que llevo conociéndote, el conocer un poco de tu familia, de tu esposa, ver esta solidez profesional que han construido, me hace ver que, claro que también hay grandes hombres aliados, muy entendidos de esta posición donde el crecimiento tiene que ser mutuo, donde las dos personas, no solo las mujeres, los hombres y las mujeres, tenemos que prepararnos. Porque hay una nueva construcción social donde las mujeres hoy salimos a la calle, trabajamos, estamos en puestos de toma de decisión, que por primera vez, además, como un momento histórico, tenemos una mujer presidenta, más allá de Sí, los de colores. partidos políticos. Hoy hay una realidad. Por primera vez en la historia hay una mujer que conduce el destino de este país. Y eso marca claramente una diferencia para todos los sentidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todas las personas, prepararnos, aprender. No es solo un tema de las mujeres, es un tema de toda la sociedad en general. Tenemos que reaprender, un poco desaprender estas cosas donde hemos aprendido roles establecidos, estereotipados de los hombres, las mujeres, lo azul, lo rosa. Esta sociedad binaria un poco la hemos difuminado un poco más y tenemos que reaprender a formalizar pues un nuevo pacto de relación que nos permita, no solamente en lo público, en lo político, sino en lo social, en lo familiar, construir una nueva cultura, pues obviamente que nos incluya y nos identifique a todas las personas. Qué padre escucharte y muchas gracias por los comentarios para Maru y para mí. Te lo agradezco mucho, mi querida Hilda. Pues también acá tienes admiración perpetua y completa. Pero también Gracias. preguntarte, yo sé que tú has dado batallas importantes en la reintegración de personas privadas de la libertad. Tu trabajo en los penales, tu trabajo en el sistema penitenciario mexicano, un sistema que tiene tantas oportunidades y tantas necesidades de atención y tú te has metido mucho en ello, pero incluso esto te ha valido tener un rol internacional en el G100 y Ujú, sobre todo sé que has implementado medidas para la mejora de condiciones en la reintegración social de las ujú. personas privadas de la libertad. Cuéntame un poquito de eso, cuéntame un poquito qué enseñanza te deja trabajar día con día con las personas privadas de la libertad, donde muchas de ellas desafortunadamente incluso no tienen sentencia aún o no tienen un solo rayo de esperanza en un proceso justo, en un proceso posible sin dinero, porque la justicia también luego parece ser que nada más es Ujú. para quien tiene cómo pagarla. A mí me apasiona muchísimo trabajar estos últimos 5 años que estuve en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a cargo de la tercera visitaduría. La oportunidad de haber conocido también a nivel nacional las distintas realidades, las distintas condiciones de las prisiones, tanto las de los hombres como de las mujeres, tanto a nivel federal como estatal, como las prisiones militares, pues sí nos permiten tener un panorama para poder decir sintéticamente, las prisiones en nuestro país sí es un laboratorio de donde se quiere hacer justicia, pero donde se encuentra mucha injusticia, mucha desigualdad. Justo en este sentido, lo que mencionabas, el sistema todavía es un espacio donde si no tienes dinero, no puedes acceder tan fácilmente a la justicia, no puedes tener una adecuada defensa, un debido proceso y bueno, también un poco el exceso del uso a veces de la prisión preventiva oficiosa, pues es una de las cosas que mayormente impone, pues para muchas de las personas, el tener que vivir un proceso en interior de una prisión, en reclusión, sin haber sido tenido una sentencia. A lo largo de mi vida o de estos últimos años me encontré con situaciones de verdad muy adversas, por ejemplo, el caso de una mujer que ella se ve involucrada en un proceso legal por haber sido servidora pública en San Fernando, Tamaulipas, cuando ocurre la masacre de San Fernando, y detienen a todos los policías municipales, pero ella era la única mujer, detienen a todos los policías hombres y ella siendo la única mujer.
todos van a la cárcel, eventualmente todos los hombres salen y ella tiene que estar 13 años en una prisión sin tener una sentencia, pero además donde pues durante estos años pues justo las condiciones un poco que vivía, el escenario y todo, la hacen que viva con una situación de cáncer, un cáncer terminal que finalmente acabó con su vida y que logra salir en libertad después de 13 años de estar en prisión, pero ya con el cáncer terminal y con una sentencia absolutoria. Yo de pronto decía, ¿qué le vamos a decir a esa mujer? Oiga, 13 años usted estuvo privada de la vida, perdón, de la libertad. Además, por una inadecuada atención médica, usted no tuvo un tratamiento integral, adecuado y oportuno y hoy sale en libertad, pero pues a pasar la última parte de su vida en su casa, pero al final ella murió hace un año, le di un poco seguimiento al asunto ya estando ella en libertad, pero ¿cómo le devolvemos 13 años de la vida a una persona? Y así como ese caso, bueno, podríamos sentarnos aquí a contar o hacer un libro de historias donde la injusticia es una constante. Yo creo que ese es uno de nuestros grandes desafíos que tenemos que trabajar en el nivel del acceso a la justicia. Tenemos que buscar mecanismos, pues el cambio del sistema propiamente judicial, de pasar de los juicios escritos a los juicios orales. Un poco eso pretendía en esta reforma jurídica de hace algunos años, justo eso pretendía, que los juicios fueran más ágiles. No se ha logrado porque, pues, desafortunadamente, pues pasa con muchísimas circunstancias institucionales, falta de capacitación, exceso de casos y donde el tiempo pues no da para que pueda realmente la gente poder ser juzgada como lo establece la Constitución de manera pronta, expedita y además gratuita, ¿no? Porque si quieres que el asunto salga bien, pues hay que pagarlo. Entonces, pues esas son de las cosas que todavía tenemos que trabajarle muchísimo. Tú eres una persona que ha tenido oportunidad de hacer estudios en Harvard en temas de negociación y has tenido la oportunidad también por tu preparación de ser una mujer global y de ser una mujer respetada en este entorno y en este circuito. Y déjame saber qué herramientas has obtenido para estos campos de conflicto y negociación, realmente en esa perspectiva de ver cómo se lleva en un país, cómo se lleva en otro, y sobre todo remitiéndome al origen, fíjate, de la Comisión de Derechos Humanos. Hablábamos del Tratado de Libre Comercio en su momento, y hoy hay una revisión del Tratado de Libre Comercio en el 2026. Y nuevamente yo creo que estará plagado de temas que tienen con impacto con los derechos humanos. Todo el tema de Sí, migración, por ejemplo. sí, digo, ese es uno de los puntos de la agenda fundamentales, ¿no? Yo creo que el tema de la migración, y no solo a nivel nacional, sino ni solo a nivel de la región, sino a nivel global, Global, es es un punto fundamental. Fíjate que justamente el haber ido a tomar este estudio más especializado sobre negociación me pareció fundamental. Tuve la oportunidad, estando en la Comisión Nacional, de participar en un proceso, en estos procesos de pacificación que se estaban realizando en algunas entidades federativas, de acudir a realizar un trabajo junto con otra instancia del gobierno federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a Aguililla, Michoacán. Hubo un momento de conflicto donde pues Aguililla acabó ahorcado, la población, se cerraron la única entrada y salida que había, y pues la población estaba teniendo una situación complicada. Entonces, el tener que ir a hablar, acompañar a un equipo que estaba haciendo este trabajo de mediación con la población en este lugar, y bueno, yo desde la Comisión de Derechos Humanos también acompañar este proceso de diálogo, pudimos desatorar, pero sí me di cuenta que es necesario prepararse muchísimo más. Y una de las grandes experiencias justo en este curso que tomé de negociación es ver que además la negociación la necesitas para cualquier cosa en la vida. claro. O sea, incluso hasta con tu pareja, de verdad, nos ponían en este modelo Harvard de negociación, te ponían ejemplos de que este modelo era aplicable para negociar algo en tu casa
o para negociar la paz entre dos países. O sea, es un modelo que ya tienen muy desarrollado, muy trabajado por una serie de, pues por muchísimos años y un modelo probado, donde de manera sistemática, pues te van diciendo, en la negociación, las dos personas ganan y pierden, o sea, las dos partes. No hay alguien que gana, porque entonces ya no hay negociación, entonces hay alguien ya ganó sobre una cosa, ¿no? Entonces, esta parte de negociar y mediar, pero me gustó mucho también ese enfoque más humano de poder posibilitar también procesos de mediación. Fíjate que yo creo que una de las grandes apuestas en el tema de resolver los conflictos que tenemos de violencia en el país, creo que una parte muy buena puede pasar también por hacer estos procesos de diálogo con todos los actores. Yo la verdad sí estoy a favor de que con todas las personas se tenga que dialogar y se tenga que mediar y se tenga que establecer como reglas para poder ir y transitar hacia un México con paz, ¿no? Yo creo que ese será uno de los desafíos que también tenga que trabajar, pues la presidenta de nuestro país a la cabeza con todo el equipo, poder transitar hacia un México muchísimo más seguro para todas las personas, pero es un México con paz. Entonces, creo que ahí la negociación, la mediación es un tema central. ¿Qué ha pasado con el impacto de lo que has estudiado en violencia de género y evaluación de daño psicológico? ¿Cuál es tu enfoque en favor de los derechos humanos? ¿Te ha servido, especialmente en aquellos que involucran a las mujeres? Sí, sin duda, porque, por ejemplo, para la evaluación de ciertos casos o donde se vulneran específicamente los derechos de las mujeres, es importante tener este contexto, cómo de manera diferenciada una violación a derechos humanos puede impactar distinto. Si esa misma violación a derechos humanos ocurre para un hombre o para una mujer, sí tiene un impacto distinto. Por ejemplo, en los casos de tortura, cuando hay una detención arbitraria, ilegal, injustificada y eventualmente hay una situación de tortura. Muchas veces las mujeres se ven muchísimo más proclives a vivir situaciones de tortura o abuso de carácter sexual. Y muy pocas veces se denuncia, sino hasta pasado un tiempo de haber entendido que a lo mejor lo que pasó durante su detención o en el propio internamiento, estando en un lugar de detención, el que pueda vivir una situación de esta naturaleza es entender justo. Por ejemplo, ¿por qué no denuncia a una mujer de inmediato? Entonces ya si después denuncia 5 meses después, ya no le vamos a creer o lo vamos a descalificar. No, esto nos ayuda, este enfoque nos ayuda a entender justo por qué también hay condiciones que para las mujeres a veces nos dificulta el poder hacer una denuncia de manera inmediata. Sufrí una agresión y lo denuncio. No, o sea, el procesamiento de un agravio o de un daño para una mujer lo vive de manera distinta. Y no solo de una mujer, por ejemplo, eso mismo lo podemos enfocar hacia las infancias. ¿Cuántos casos conocemos sobre situaciones de abusos sexuales sistemáticos que viven niños, adolescentes y de pronto nunca lo dicen? Es más, llegan a tener en algún momento la idea de que ni siquiera es algo negativo, sino que es algo como Era una normal, situación de claro. amor. Ujú. El familiar los quiere tanto que por eso ejecuta esos actos. Entonces, el poder entender justo estos enfoques en tanto en las infancias como para las mujeres es fundamental y poder hacer justo un análisis diferenciador de cuál es el daño, cómo se tendría que abordar y cuáles serían sobre todo las medidas de reparación específicas. No necesariamente pues una medida de reparación está vinculada solo a un tema económico, sino hay muchas otras más medidas y garantías de satisfacción, medidas de reintegración para que se pueda tener pues un daño que fue sufrido realmente resarcido en la mayor parte de lo posible. Entonces yo creo que eso también es fundamental. Te ayuda a entender el contexto, hasta eso. ¿Por qué, por ejemplo, las mujeres delinquen o cuáles son los tipos de delitos que cometen las mujeres? Muchas mujeres, o en su gran mayoría, están por delitos de homicidio. Y cuando tú platicas y cómo fue el homicidio, te das cuenta que muchas veces mataron al agresor, a su agresor, y acabaron matándolo Por porque salvar su vida. ellas vivieron
por salvar su vida o la de sus hijas o sus claro. hijos. Entonces, eso me encanta, o sea, toda esta parte de la rama también de la criminología me encanta porque justo nos ayuda a entender la génesis en esta conducta humana que puede transgredir una ley y luego de a partir de ahí cómo atenderla, porque eventualmente, pues si una persona puede ir a prisión, pero eventualmente saldrá libre. ¿Qué queremos que salga de una cárcel? Una persona que en conciencia haya dicho, pues estoy aquí compurgando un delito, pero salgo y me reinserto a la sociedad como una persona productiva, o queremos que salga alguien que eventualmente pueda reincidir en algún otro delito. ¿Cómo separas, cómo logras tú siendo una extraordinaria persona, un ser humano extraordinario, cómo, cómo separas la parte emocional cuando te toca defender a un criminal? O sea, un criminal también tiene derechos. Ujú, Vamos, no puedo yo descifrar cómo debe de ser, claro, pues, desde luego tu preparación académica, tu experiencia, el saber perfectamente para qué estás ahí y poder contribuir, pero debe ser difícil también ir a defender muchas veces lo que posiblemente a tu juicio personal es indefendible, ¿no? ujú. Sí, mira, yo creo que aquí lo importante es que el eje en el que siempre he trabajado, no, yo no llevo, por ejemplo, la defensa de un caso de manera Claro. jurídica. Lo que defendemos son los derechos humanos de El una persona. cuidado del proceso. Así es. Y por ejemplo, en esa parte, a las personas en prisión, generalmente nunca les preguntamos o nunca les he preguntado, oye, ¿usted por qué delito está? Y a Ujú. veces, aunque sepa de qué persona se trata, Ok. a veces de entrada sí sabemos qué personaje Si se hizo famoso por exactamente el caso funcionó, o tal, pues no está. eres ajena a la información. Tratar de dejar eso y centrarlo únicamente en cuál es la atención que en el marco de sus derechos humanos requiere. Por ejemplo, la atención a la salud, la atención a la alimentación, a tener contacto con el exterior, a tener un espacio digno, a ser tratados con dignidad. Ellos pudieron ser, pues, personas que transgredieron la ley 500 veces, pero estando en este espacio bajo la custodia del Estado, su deber es dar un trato adecuado en términos de la normatividad. Y porque además les digo, en eso no solamente es de que proteges a esta persona, sino gana todo mundo, incluso las víctimas. Si tú tienes a esta persona cuidada, adecuada, garantizando que esté en las condiciones más adecuadas, pues también vas a garantizar que en el juicio, y si hay una víctima, esa víctima puede eventualmente ver satisfecho el daño causado porque esa persona se encuentra al interior de una prisión. Claro. Porque muchas veces pues nos invaden ideas de que se queden y que se pudran y que no salgan y que se mueran, pero no, yo les digo, bueno, pues entonces cambie la ley, pero hoy Claro. como está la ley, eso está prohibido. Entonces, si queremos que la cárcel sea un castigo, pues cambiemos el modelo, porque ese no es el modelo que hoy tenemos. El modelo que hoy tenemos es un modelo basado en la dignidad humana para todas las personas, independientemente de su situación, en este caso su situación jurídica. Eso conservan sus derechos, salvo evidentemente el derecho a la libertad, pues que se está restringido. Querida Hilda, finalmente, como doctorante en cultura de derechos humanos, ¿cómo percibes la evolución de la cultura de derechos humanos en México y qué cambios consideras necesarios para fortalecer el respeto y aplicación de estos derechos en un futuro? Supongamos que se te atraviesa el genio y la lámpara maravillosa y tienes tres deseos que pedir para mejorar este sistema. ¿Qué harías tú? Pues mira, yo creo que uno de los puntos fundamentales, por eso me gustó muchísimo la metodología y los contenidos de este doctorado en cultura de derechos humanos, es justo eso. Tenemos que construir una nueva cultura que no es que donde podamos dejar por exterminado el clasismo, el racismo, la homofobia, la misoginia, la transfobia, la homofobia, todo. Todas las fobias que tenemos contra una persona por sus propias características o condiciones, tenemos que de verdad abolirlas. Creo que ese es uno de los puntos centrales que origina estas situaciones de desigualdad de trato. Entonces, si ese fuera uno de mis principales deseos y con una varita mágica, diría poder eliminar de manera permanente estas diferencias que
las tenemos las personas, pero que muchas veces originan tratos desiguales, inmerecidos, ilegales, injustificados. Tenemos que quitarla. Otra, si pudiera así mágicamente, sería en cuanto a las autoridades del Estado, poder generar ese sentimiento de que el servir para las personas, como ser personas servidoras públicas, es una vocación y que tenemos que dar de ello lo mejor de sí. Quizás si alguien quiere pues ser rico o hacerse rico, pues está bien, o sea, uno no está peleado con el dinero, pero entonces nos vamos al ámbito empresarial o a comercial o hacemos otra cosa, pero el servicio público es de verdad la vocación de la justa medianía y es donde tenemos que transitar y entender que el servir es lo que nos genera una satisfacción, evidentemente nos tiene que generar un ingreso, pero nos genera esta satisfacción de poderle dar a las personas. Y quizás el último punto, si también en la varita mágica pudiera definirlo, es poder encontrar entre todas las personas pues este equilibrio y esta construcción de sentido humano, de solidaridad y las mujeres también entre nosotras este sentido de sororidad, de reconocernos, de reconocer a la otra persona, reconocer lo que haga. Puede ser un tema muy mínimo, puede ser algo muy sencillo, pero entender que siempre lo que nos regalan y lo que regalamos es conocimiento, es aprendizaje. Entonces, poder reconstruirnos como una nueva, en un nuevo sentido espacial, como una nueva humanidad, una humanidad donde realmente el sentido de nuestra dignidad y el sentido humano y de solidaridad, pues sean como nuestro eje central. Querida Hilda Telles Lino, eres de veras maravillosa. Has sido una funcionaria pública ejemplar, una mujer con una fuerza interior, con una empatía, con una solidaridad padrísima. La verdad es que te agradezco muchísimo que me hayas regalado este espacio y sobre todo agradecerte el privilegio de tu amistad y seguir caminando juntos me anima mucho a creer en un México mejor. Con muchísimo gusto y muy agradecida que me permitas este momento de platicar contigo, pero además de poder abrir el corazón y compartirlo con quienes puedan mirar este programa. Pues te agradezco muchísimo, que tengas muy buena noche y siempre agradecido. Muchas gracias, querido Julio, que estés muy bien. Gracias, muy buena noche, hasta pronto.